Cuando consideramos el mundo, pues aún en su mejor y más elevada expresión, vemos que de inmediato no produce paz alguna. Si soy sincero y franco, debo decir que algunos de los hombres más agrios con los que me he encontrado en mi vida eran pacifistas. Jamás he presenciado un odio tan amargo en el corazón de un hombre como el de algunos de los pacifistas que he conocido. Era imposible tener trato con ellos, trabajar con ellos. Les guiaba un espíritu de odio contra el militarismo. Pero eso no es paz. No tendremos paz mientras haya acritud en nuestro corazón. No, el mundo es incapaz de producir paz. El mundo es incapaz de derribar la pared intermedia de separación. Puede aparentar una especie de paz caballerosa, puede lograr un cese de hostilidades solo porque es prudente y práctico. Pero siempre está esperando la oportunidad y solo hace falta que salga alguno con un invento antes que los demás para que rebrote el antagonismo. ¿Puedes creer en la palabra de las naciones? ¿En sus solemnes compromisos y promesas? La historia del mundo deja en evidencia la falsedad de semejante suposición. ¡Ay, no! Este siglo no ha hecho otra cosa. Está completa e incontrovertiblemente demostrado que no se puede educar al hombre para que viva de forma pacífica y para que ame a sus amigos y enemigos. Ahora bien, se debatió mucho sobre si era factible. H. G. Wells, en su última etapa, era un destacado defensor de esta teoría. La guerra, pensaban él y otros, se puede eliminar si tan solo educamos a las personas. Son los ignorantes los que se pelean, decían, y cuanto más ignorantes son, más se pelean. Es la ignorancia lo que hace que las personas luchen. Edúcalos, muéstrales la necedad de la guerra, muéstrales la monstruosidad y el mal de todo ello. Muéstrales que la guerra solo ocasiona daño, sufrimiento, mutilación, acritud y todo lo demás. Muéstraselo y quemarán todas sus armas, se abrazarán entre ellos y jamás habrá otra guerra. Pobre hombre. La Segunda Guerra Mundial acabó por convencerle, por lo que escribió su último libro y lo tituló Cuando la mente no aguanta más. Había llegado al límite y lo había traspasado. El siglo de más erudición, ha sido el más sangriento y jamás ha habido tanta guerra, tanta tensión, tanta lucha y tantas disputas como las hay hoy. El hombre es incapaz de producir la paz. El hombre no puede unir facciones contrarias porque, tal como he intentado mostrar, el problema está en el corazón del hombre, no en su mente, sino en su corazón. Es su pasión, son sus deseos, es su orgullo. El orgullo del hombre es mayor que su entendimiento. Y a fin de complacer y halagar a su orgullo, habrá cosas que sabe equivocadas en su fuero interno. El orgullo es el mayor poder del mundo, y no conocemos nada que permita al hombre resolver ese problema. Por eso vuelvo a aseverar que ahora mismo solo hay una cosa en el mundo que proporcione paz y unidad, que una a los hombres y las mujeres y ofrezca alguna esperanza de paz verdadera, y es la cruz de Cristo. Por eso el apóstol se gloriaba en ella. ¿Cómo lo hace? En realidad es muy sencillo y el Evangelio es sencillo porque siempre va a la raíz del problema y tras haber llegado a la raíz del problema no pierde el tiempo probando diversos recursos. Sabe que solo hay una forma de tener paz y la aborda directamente. Lo primero que hace la cruz es mostrarnos a nosotros mismos. Por supuesto, siempre nos estamos defendiendo, ¿no es verdad? No es culpa mía, decimos, es culpa suya. Si fuese capaz de entenderlo. O pensemos en los maridos y las mujeres cuando se separan. Escuchamos la historia del marido. Esta mujer es insoportable. Luego escuchamos a la mujer. No puedo vivir con ese hombre. Es insoportable. Siempre es el otro. ¿No es así? Nunca nos equivocamos. Somos maravillosos. Si tan solo nos entendieran. El problema es que los demás no nos entienden. Todos somos pacíficos, nadie quiere pelearse con nadie. No somos celosos ni envidiosos, no somos pendencieros. Siempre es otro el culpable, siempre hay otra persona. ¿Sabes lo que hace el Evangelio? ¿Sabes lo que hace Cristo? ¿Sabes lo que hace la cruz? Nos muestra lo que somos.
Y no hay nada en el mundo que lo haga a excepción de la cruz. Nada, salvo la cruz, humillará a un hombre o una nación. He intentado mostrarte que todo lo demás fracasa inevitablemente, pero la cruz nos dice la pura verdad acerca de nosotros. Pensemos en ello de esta forma. ¿Por qué llegó a venir al mundo el Hijo de Dios? ¿Por qué abandonó los atrios de la gloria? ¿Por qué nació como un niño? ¿Por qué adoptó la naturaleza humana? Solo hay una respuesta. Vino porque el mundo no podía salvarse a sí mismo. Él lo dijo, el Hijo del Hombre. Dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y cuando observo la cruz y lo veo muriendo allí, lo que me dice es lo siguiente, no tienes nada de lo que jactarte. La cruz me dice que soy un fracaso absoluto, que soy un fracaso tal que no solo tuvo que venir del cielo para predicar y enseñar en el mundo, sino para morir en esa cruz. Nada más podía salvarnos. Yo no podía observar su enseñanza. ¿Cómo podía obedecer la enseñanza del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Yo que no estoy a la altura de mi propio código, que soy incapaz de complacer a los demás. Es imposible. No podemos respetar las reglas comunes. Somos incapaces de respetar la ley de nuestro país y menos aún imitar a Cristo en su perfección. Nos condena completa y absolutamente. Consideremos a este hombre, el apóstol Pablo, considerémoslo como Saulo de Tarso. Ahí estaba, orgulloso y jactancioso, sí, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. El hombre perfecto, absolutamente moral, absolutamente religioso, alguien muy erudito, una eminencia entre los fariseos, y entonces encontró a este Cristo. Simplemente atisbar su bendito rostro bastó para humillarle hasta el polvo, y la luz que derramó Cristo por medio de su Espíritu sobre todas las leyes que también conocía, le convenció de inmediato de que no las había guardado. Había pasado por alto una pequeña palabra de la ley, la palabra codiciar. Nunca había considerado el mandamiento no codiciarás. Ahí estaba el gran experto en la ley, el que la había estudiado durante toda su vida, el que siempre había sido el primero de la clase, el que siempre había destacado en sus conocimientos de la ley, y no lo había entendido. Dice, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Romanos capítulo 7, versículo 7. Pero en el momento en que lo entendió, eso se acabó. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pensaba que era perfecto, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 9. Y a ese hombre que se creía perfecto le oímos clamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 24. Está completamente confundido, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es lo que le mostró la cruz de Cristo. Le mostró que era un fracaso completo y absoluto en palabra, pensamiento y acto. No tenía nada de lo que enorgullecerse. Era un fracaso miserable y abominable. La cruz le había humillado y aplastado. Una vez que te ves así, te olvidas de los demás. Pero hay más aún. La cruz también nos revela la verdad con respecto a los demás. De ambos pueblos hace uno, se ocupa de los dos, y por eso es tan maravillosa. Es preciso que yo quede postrado en primer lugar. No sirve de nada hasta que me humillo, hasta que dejo de decir, no soy yo, la culpa es del otro. Se me humilla, pero al mismo tiempo me ayuda a ver a los demás. La cruz me muestra que estas otras personas también son almas, que no importa cuál sea el color de su piel, o si son ricos o pobres, si son muy cultos
o muy ignorantes. No importa si son fuertes o débiles, son almas. Son hombres y mujeres como yo, creados originariamente a imagen de Dios, que se encuentran ante Dios con toda la dignidad de la naturaleza humana. Pero, ¿por qué se comportan de la forma en que lo hacen? Y antes de mi humillación nunca pasaba de ahí. Decía, es porque están equivocados. Yo estoy en lo correcto y ellos están equivocados. Ahora veo que estoy equivocado, completamente equivocado. ¿Pero qué pasa con ellos? Ahora puedo verlos desde una nueva óptica. Son víctimas del diablo igual que lo era yo. Es el diablo quien los controla y al verlo empiezo a compadecerme de ellos. En otras palabras, lo que hace la cruz es mostrarnos exactamente lo que somos y a la vez, cuando eso sucede, vemos que no hay diferencia alguna entre nosotros y los demás. ¿Recuerdas cómo durante la Segunda Guerra Mundial solíamos oír hablar de los maravillosos acontecimientos que se estaban produciendo aquí en Londres? Cómo las duquesas y las criadas departían amablemente en el mismo refugio antiaéreo. Eso es completamente cierto, porque cuando la muerte está a un paso no importa mucho quién eres, ¿no es así? Ni tampoco cuál es su origen. Puede que todos mueran en el siguiente instante. Las diferencias pasan, pues, a un segundo plano. Ahora bien, eso es lo que hace la cruz. Muestra que todos somos exactamente iguales, somos uno solo en nuestro pecado, somos uno solo en nuestro fracaso. Somos uno solo en nuestra desgracia, somos uno solo en nuestro desvalimiento y nuestra desesperanza. ¿Qué sentido tiene jactarse de ser judío cuando has fracasado igual que el gentil? ¿Qué sentido tiene jactarte de tener la ley si no la cumples? ¿Qué sentido tiene jactarte de tener una gran mente si no sabes cómo vivir? ¿Qué sentido tiene jactarte de tu dinero y tus riquezas si tu corazón es vil y está lleno de celos, de envidia, de malicia y resentimiento? ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Qué valor puede tener? ¿De qué sirve? La cruz nos humilla. Riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Es la cruz de Cristo la que nos deja a todos al mínimo nivel. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Las diferencias entre las naciones y los grupos e individuos que en ellas hay no son nada cuando observamos la cruz de Cristo. Todos somos pecadores viles, estamos desesperados e indefensos. No hay nada de lo que podamos jactarnos, tal como lo expresa el apóstol en Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Una vez que ves realmente este mensaje de la cruz, te ves a ti mismo arrastrándote por el polvo como un triste fracasado, un pecador desesperado. No puedes hacer nada, como tampoco puede hacerlo tu prójimo. Tanto tú como el otro os encontráis en la desesperación y el desvalimiento más absolutos. Pero gracias a Dios, porque no nos deja en ese estado. Junto con el otro observas el rostro del único Salvador, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo es el Salvador de Occidente, también es el Salvador de los que están al otro lado del telón de acero, motivo por el cual jamás predico contra el comunismo ni contra cualquier otra cosa. No he sido llamado para predicar en contra, sino para presentar a un Salvador. Puede salvar a los comunistas igual que a los capitalistas, puede salvar a los blancos y a los negros. Vino para salvar almas. Es el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Es el único que puede abarcar todo el mundo, todo el universo y todos los que se encuentran en el desvalimiento más absoluto pueden mirar a él. Eso es lo maravilloso. Es él quien salva. No somos nosotros, sino él quien salva.
Ni siquiera es nuestra creencia en Él lo que nos salva, es Él quien nos salva. Lo que nos salva es el hecho de que fuera a esa cruz y su Padre depositara sobre Él nuestros pecados, para que soportara los golpes y el castigo en nuestro lugar. Ninguno de nosotros tiene nada de lo que gloriarse, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Todos somos mendigos, y dado que Él es nuestra paz, todos recibimos exactamente el mismo don. Nadie tiene nada de lo que gloriarse. No hemos hecho nada, no podíamos hacer nada. Él lo ha hecho todo. Por eso Pablo, al escribir a los romanos, pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Romanos 3:27. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1:31. ¿Por qué te glorías? Dice la Escritura, como si no lo hubieras recibido. Primera de Corintios 4:7. Como ves, la cruz nos hace uno solo en todos los sentidos. Somos uno solo en nuestro pecado, uno solo en nuestro fracaso, uno solo en nuestro desvalimiento y nuestra desesperanza. Creemos juntos en el único Salvador, recibimos el mismo perdón, somos hijos de Dios por igual, por gracia compartimos la misma vida divina, tenemos la misma esperanza de gloria y todos observamos con admiración, alabanza, regocijo y gloria el rostro del mismo Salvador. Esa es la única forma en que llegaremos a tener paz en este mundo. Así es como se derribó el muro intermedio de separación entre los judíos y los gentiles. ¿Qué sentido tiene ser judío si eres incapaz de respetar la ley de la que tanto hablas? Ninguno, en absoluto. No hay diferencia alguna. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí tenemos una esperanza para el mundo de hoy en día, y no hay ninguna otra. Mientras los hombres y las naciones se yergan en su arrogancia y su autosuficiencia, no habrá más que rencor, malicia, odio, guerra, acritud y horror. Pero en el momento en que un hombre o una mujer ve la verdad tal como es en Jesucristo y éste crucificado, todo eso desaparece, se convierte en basura y pérdida. Riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. ¡Qué necios somos! ¿De qué puedes jactarte? ¿Quién eres? ¿Cómo vives? Me dices que eres un gran intelectual y yo te pregunto, ¿cómo vives? ¿Qué pasaría si todo el mundo supiera las cosas que piensas o que acaricias en tu imaginación? ¿Cuál es tu situación? ¿Tú? ¿Qué tan satisfecho estás contigo mismo? ¿Estás dispuesto a someterte a un interrogatorio y a ser honrado y admitir cómo vives, todos tus pensamientos rapaces de envidia y celos, y cómo asesinas mentalmente? No has hecho lo que hizo ese vil asesino el otro día en Dallas, Texas, pero lo has hecho de pensamiento. Has asesinado a personas, las odias encarnizadamente, y eso es lo condenable, lo que crea la división y levanta los muros intermedios de separación. Pero únicamente la cruz nos lo dice. No hay nada que humille el orgullo de los hombres y las naciones, salvo la visión de la verdad, tal como la revela la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que la veas, te reducirá a la nada. No tendrás nada de lo que enorgullecerte, nada de lo que jactarte, y abandonarás tus celos y tu envidia. Eres igual que todos los pecadores, pero gracias a Dios, la cruz te mostrará la vía de escape y te levantará. Y levantará a otros contigo, traerá la paz, y de ambos pueblos hará uno. Así traerá la paz. Juntos podrán ir a Dios con todas sus peticiones, su alabanza y su agradecimiento. Todas las divisiones habrán desaparecido y habrá un solo pueblo que cree en el mismo mensaje, regocijándose en él y disfrutando de esa nueva vida que compró para ti al coste y al precio de su propia sangre preciosa. En muchos sentidos desearía creer que el asesinato de Kennedy unirá a las naciones del mundo, pero sé que no lo hará. No puede hacerlo. Probablemente conllevará más odio y violencia,
Pero hay una muerte, un asesinato que sucedió una vez, que es capaz de reconciliar, porque reconcilia a los hombres con Dios, los reconcilia entre sí. Deja de pensar en términos de naciones, piensa en ti mismo en primer lugar. ¿Está ahí ese viejo orgullo? ¿Es eso lo que te gobierna? Oro para que Dios nos muestre a nosotros mismos cómo somos a la luz de la cruz de Cristo y ese repugnante orgullo desaparezca y nos veamos en nuestra desesperanza y desvalimiento absolutos. Oro para que miremos al que nos amó tanto, que entregó su vida voluntariamente, para que pudiéramos ser salvados y rescatados, reconciliados con Dios y reconciliados con nuestro prójimo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.